llegamos y resolvemos y obtenemos lo que es una respuesta del sistema, con el cual procedemos a calcular lo que es el PI de la corriente de salida. Entonces aquí mostramos un par de simulaciones en las cuales nosotros hemos podido desarrollar tomando como referencia, bueno, en este caso una corriente variable que va de 8 a 10 amperes. Ustedes ven, en este caso, cómo reacciona nuestro controlador ante la referencia. Y claro, hay un pequeño sobresalto al inicio, obviamente es hasta que el controlador se ajuste. Ya montado sobre, en este caso, sobre el convertidor, podemos observar, claro, que ahí tiene ciertos ripples, ¿no? Ciertas corriente sobre la corriente de salida que se va generando, y obviamente es por el tema del switcheo que vamos realizando y que cumple obviamente con lo que nosotros vimos en slides anteriores sobre el tema de alto y bajo que presenta la corriente en la salida. En este caso lo hemos fijado para 5 amperios y podemos ver que tiene un ripple de 0.02 aproximadamente, tanto por arriba y por abajo. Esto lo hacemos ya con simulación a alta frecuencia, 100 kHz. Todo esto lo desarrollamos en MATLAB. ¿Cuál es la metodología que utilizamos? Bueno, la idea aquí es tratar de analizar previamente el comportamiento, sobre todo que tiene la activación el convertidor. Para ello nosotros hemos fijado dos frecuencias, en este caso una de baja frecuencia 10 kHz y la otra alta frecuencia que es 100 kHz. Mediante estos dos análisis nosotros podemos llegar a concluir, y dando también lo que son ciertos valores para lo que es la simulación. En este caso trabajamos para una fuente de alimentación, una batería de 100 voltios, con una corriente de salida máxima 5 amperios, con un inductor calculado que es de 500 microhenrios. Esto es importante también destacar, que el uso de alta frecuencia en este tipo de convertidores me permite hacer la reducción de los elementos pasivos. Utilizamos lo que es una frecuencia que para los dos puntos, la una es 10 kHz y la otra es 100 kHz, para los dos análisis, perdón, y un modelo, de lo que es MOSFET SiC y MOSFET y lo que es un diodo Schottky, también de características carburo y silicio, y los valores de carga que utilizamos ahí, simplemente para lo que es la simulación. Como se observa 10 kHz, claro, haciendo un zoom sobre lo que es nuestra corriente de salida, vemos que se genera una cantidad de replay en la pendiente de bajada, incluso de lo que es la corriente propiamente. Si nos vamos, en cambio, a lo que es a la salida de 10 kHz, podemos observar de que ese ripple se reduce. Obviamente es por el tema de alta frecuencia en la cual estamos trabajando. Entonces, en función de eso, desarrollamos un pequeño análisis para ver cómo es el comportamiento de cada uno en cada una de estas etapas, y obviamente el trabajo que aquí se ve es de que cuando se trabaja a 100 kHz, los switch o los pulsos que llegan, en este caso a alta frecuencia, los tiempos de apagado son muy pequeños, ¿sí? Eso producto obviamente del control y todas esas cuestiones. ¿Eso qué me indica? Que el punto, que cada vez que se apaga, obviamente voy a tener menos caídas en la corriente, como se observa ahí. Entonces, para eso hemos ido graduando por cada delta TS, es decir, cada tiempo hemos ido viendo y hemos ido desarrollándola. La señal que ven abajo son la señal de activación que llega a los transistores, tanto a T1 y a T2. Llega la misma, en el mismo instante de tiempo, a las dos. Entonces se observa claramente de que no existe, digamos, el tiempo de apagado es muy corto, digamos, en estos espacios. En cambio, cuando hacemos un análisis a 10 kHz, podemos observar de que el tiempo de apagado, ¿sí? Perdón, los tiempos de apagados se incrementan, son más, en mayor cantidad, claro, tiempos más cortos, pero esto me genera estos replay que se generan sobre la pendiente de bajada, cosa que no tenemos en algunos casos cuando se trabaja a 100 kHz. Entonces, esto nos llega a decir y a tomar como conclusión, obviamente, que cuando trabajamos a mayor frecuencia, estos tiempos de apagado se reducen totalmente, llamémoslo así de forma general, mientras que cuando se trabaja a menor frecuencia, los tiempos que tengo aquí son mayores, y esto es lo que me genera ese replay a la salida. Entonces, obviamente, trabajar a mayor frecuencia en este tipo de convertidores es más, beneficia aún más para poder llegar a lo que es una distorsión armónica, reducir, perdón, esa distorsión armónica ya a la salida del convertidor. Si entramos al diseño del hardware in the loop, bueno, nosotros utilizamos varias herramientas que están disponibles en nuestro laboratorio, y en el cual nosotros trabajamos mediante un medio ambiente de LabVIEW FPGA. ¿En qué consiste esto? Bueno, este gráfico rápidamente me resume. Nosotros tenemos instalado en
uno de nuestros ordenadores dentro de los laboratorios lo que es LabVIEW, suministrado por National Instrument, y en el cual tenemos activado lo que es la función o el compilador de FPGA, LabVIEW FPGA, mediante el cual cuando nosotros trabajamos, es decir, toda la programación se desarrolla en entorno LabVIEW, pero al momento de hacer la compilación, lo hacemos en un compilador de FPGA. Esto que implica que inmediatamente es una compilación en línea, es decir, en una nube que tenemos, se conecta, me pide la clave de usuario y todo, y obviamente empieza una compilación en real time, mediante lo que es una nube, un servidor que ellos tienen. ¿Cuál es el objetivo? Claro, si yo no tengo disponible esto de acá, a mí me tocaría programar todo este control, todo lo que es esto mediante lo que es un lenguaje VHDL o hacerlo manualmente, que eso me tocaría o me tomaría mucho tiempo. En cambio, si lo hago mediante esta aplicación o mediante este recurso, todo se encarga de hacer, en este caso, el servidor que compila. ¿Sí? Y en base a eso también trabaja con otros compiladores que están trabajados entre sí, que son los trabajadores del compilador, digamos así. Inmediatamente cuando termina la compilación, lo que hace es correr en real time, es decir, empieza lo que es el desarrollo de una plataforma, que para este caso nosotros hemos programado también en LabVIEW, lo que es una plataforma de hardware in the loop, es decir, es en tiempo real, hace la compilación, devuelve el archivo que prácticamente se carga en una tarjeta aparte que tenemos, que es una SBRIO, que es la que se encarga del control del convertidor, digamos así, y obviamente yo la manipulo, la voy monitoreando desde mi ordenador. Entonces, para esto nosotros hemos desarrollado la etapa de hardware in the loop en 3 etapas. Primero, obviamente, lo que es la validación del controlador PI que tenemos a nuestra salida del convertidor, ¿no? Lo validamos. Además, luego tenemos que construir lo que es el bloque de control para el módulo FPGA. Y por último, la simulación en real time del convertidor que tenemos montado. Aquí, bueno, hemos montado una pequeña aplicación práctica donde por un lado observamos, perdón, se me fue los aquí. En la primera instancia, lo que es el controlador, ¿no? Bueno, vamos variando y en el cual vemos cómo va reaccionando el control. Si este se va adecuando con las ganancias tanto del control proporcional, los tiempos que hemos ido encontrando y vamos trabajando. Es decir, es una forma de validar nuestro control que hemos desarrollado sobre el convertidor. Luego hacemos lo que es el bloque, en el cual es la programación de FPGA. Claro, aquí obviamente se necesita tener una base, un respaldo de lo que es la programación, qué comandos debo utilizar para que obviamente el momento de la compilación no me falle y que el servidor pueda trabajar de buena manera. Y obviamente también trabajar y dar la selección que me permita, perdón, darle la sección al convertidor y que pueda asignar los pines de salida, cuáles van a ser salidas digitales y todo. Y por último, bueno, lo que es la implementación. Por un lado, ustedes ven la tarjeta SBRIO 9636 que trabajamos, en el cual salen diferentes puntos de comunicación a lo que es un gate drive, una tarjeta de control de puerta, que me manda los disparos, en este caso, al convertidor que lo tengo montado por acá. No lo tenemos en placa, bueno, aquí fue a nivel experimental que lo hicimos, actualmente ya lo tenemos en placa. Y claro, ahí lo hicimos de esta manera. Tenemos la disipación y todo que controla. Y un sensor de corriente que retroalimenta la tarjeta que tengo por acá. Es decir, todo se encarga a partir de ahí lo que es la SBRIO del control. Y uno como usuario lo que tenemos es esto, ¿no? Entonces, obviamente, dentro de lo que es la validación, el hardware in the loop, nosotros vamos desarrollando, vamos viéndolo en la pantalla de LabVIEW, una fotito que hemos tomado que me captura video también, esto es lo bueno, y vamos viendo el comportamiento, y si esto vamos midiendo, bueno, se puede observar que claramente cuando trabajamos a mayor frecuencia, se ven que prácticamente el ripple se reduce. No así cuando se trabaja a bajas frecuencias, se ven mayor activación, los pulsos, el tiempo de apagado los transistores hace que me genere este tipo de ripple y entonces obviamente eso me ve afectado en la corriente de salida. Como conclusión, obviamente, de este trabajo podemos decir, bueno, que este trabajo nos permite presentar un análisis que hemos aplicado para lo que es mediante el uso de este convertidor con dispositivos de carburo de silicio y nos ha permitido hacer también una reducción en el ripple, en la corriente de salida. Además, nos permite demostrar que el uso de aplicaciones de hardware in the loop sobre sistemas o sobre convertidores con dispositivos de carburo de silicio nos permite trabajar a mayor rango de operación en frecuencia. Y obviamente en virtud
al problema que habíamos detectado con otras aplicaciones. Y claro, obviamente el incremento de frecuencia nos ayuda a reducir bastante lo que es el replay en la salida del convertidor y nos permite tener buenos resultados tanto analíticos como experimentales. Y esto también nos permite trabajar con una buena alternativa para la aplicación dentro de lo que es esta topología de convertidor. Eso es lo que les había preparado rápidamente. Espero ahora las preguntas. Efraín, muchísimas gracias por su exposición, muy interesante y con alto nivel técnico. Bueno, si en este momento hay alguna pregunta, con mucho gusto. Estamos muy bien de tiempo. No tenemos preguntas. Bueno, Efraín, creo que no tenemos muchas preguntas entonces, o no tenemos preguntas para usted hoy. Así que muchísimas gracias por su exposición. Ha sido muy interesante el tema. Y bueno, entonces vamos a aprovechar el tiempo y si de pronto en sala... Ah, bueno, tengo una pregunta de Ana María que me dice. En Facebook le preguntan, Ana María Contreras, ¿no? Ana María Contreras pregunta, si tiene efectos transitorios o armónicos la presencia de estas corrientes. Bueno, en realidad ese es el objetivo, ¿no? Del trabajo, en tratar de reducir, incrementando la frecuencia, reducir el tema de transitorios y armónicos. En realidad, bueno, la pregunta está bastante bien diseñada y sé a dónde va, ¿no? Claro que sí. El objetivo principal, claro, esto es una pequeña parte, es un pequeño estudio. La idea es desarrollar esta plataforma que nos permita realizar los controles mucho más rápidos y no perder mucho tiempo en lo que es el tema de sentarse a tipear y programar. Claro, ahora esto hay que agregarle luego la parte del inversor, que eso viene a ser, digamos, como otro estudio alternativo que hemos realizado. En realidad, trabajando, y hemos presentado también ya un paper de esto en otra revista que está disponible en Energy sobre el tema del convertidor, en el cual, claro, el objetivo es llegar a la reducción de esta distorsión armónica de estos transitorios. Hemos desarrollado tanto que sí hemos llegado a bajar mediante estas diferentes técnicas que hemos utilizado. Además, hemos podido implementar también lo que son en la modulación, diferentes tipos de control y mejoras. Sí se ha llegado a restablecer esto. El objetivo es tener una baja reducción, bajos armónicos, porque a esto vamos a acoplar a un automóvil. O sea, la idea de esto es generar un sistema de tracción que obviamente esto hay que hacerlo de tal manera que tengamos una mínima reducción, una mínima presencia armónica. Claro, hay diferentes técnicas que hemos tenido que utilizar. Pero bueno, cualquier cosa, si desea más información, se puede contactar a mi mail. Le voy a colocar, no sé si mi chat de acá. Nosotros estamos trabajando bastante en este campo de la tracción eléctrica. Justamente mi doctorado trabajamos en España con SEAT Volkswagen justamente en esta parte de desarrollo de sistemas de tracción eléctrica. Le dejo ahí mi email por si de repente quiere contactarnos. Nosotros estamos abiertos siempre, dispuestos a trabajar. La idea es vincular a esto. Ahora tenemos varios proyectos que hemos estado trabajando con algunas universidades de acá del ámbito local, que nosotros nos encontramos en Cuenca. Así que con mucho gusto estamos dispuestos a poder contactar o que nos contacte. Vale, Fred, muchísimas gracias. Entonces, no sé si Ana María hay otra pregunta por el Facebook. En la sala hay alguien que quiera hacer una pregunta a Efraín. Bueno, Efraín. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su presentación. Es usted muy amable. Y vamos a darle paso entonces a William Guamán, si se encuentra en sala con la ponencia número 87. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a usted. Hola, ¿qué tal? Soy William Guamán, buenas tardes. ¿Me confirma si es que
se escucha bien y si es que tengo ya en la pantalla proyectado mi ponencia. William, confirmado, lo escuchamos bien y estamos viendo su pantalla, creo. Bueno, está la pantalla de inicio del primer Congreso Internacional. Ya, ahora sí ya vemos su pantalla. Development Ok. of Neuron Rason Power Flow Method. Listo, entonces ustedes me dirán, porque estaba programado a las 4:30, ¿no? Si es que puedo empezar antes o Sí, espero unos minutos. podemos iniciar. Vamos a iniciar ya que lo que hacemos es que va a tener más tiempo para presentar. Ah, ok, mejor todavía. Bueno, Vale, listo. buenas tardes con todos. Mi nombre es William Guamán. Soy profesor en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y el tema de la ponencia de esta tarde es el desarrollo del método de Newton-Raphson a partir de las condiciones iniciales obtenidas del método desacoplado rápido. Esto es, en resumen, lo he puesto por aquí, desarrollar un método de solución de flujos de potencia eh, obtenidos a partir de las soluciones o de las condiciones iniciales del método desacoplado rápido. Es decir, vamos a plantear un algoritmo que combina ambos procedimientos para resolver los flujos de potencia de manera más eficiente, disminuyendo así el número de iteraciones para tiempos de procesamiento aproximadamente iguales. La metodología que se desarrolló es aplicable exclusivamente para sistemas donde la resistencia es mucho menor que la reactancia, con una relación aproximada de entre 1 a 5 o 1 a 10. Esta relación es común en sistemas cuyo voltaje es mayor a 200 kilovoltios, sistemas de 230, de 500 kilovoltios. Y el método que nosotros planteamos en esta ponencia tiene que ver con combinar justamente el flujo desacoplado rápido con el Newton-Raphson y ha sido validado con 4 casos de estudio para 3 niveles de tolerancia diferentes utilizando el software MATLAB. Bien, entonces los temas que voy a topar en esta ponencia es primero una introducción breve sobre lo que es sistemas de potencia, luego analizaremos el método de Newton-Raphson, el método desacoplado rápido para poder explicar posteriormente lo que es el método combinado. Y finalmente, bueno, hablaré sobre los resultados de este trabajo y las conclusiones. Entonces, resolver un sistema eléctrico de potencia implica obtener las tensiones en módulo y argumento en todas las barras y con ello poder obtener los flujos de potencia que circulan desde una barra I hasta una barra J, por ejemplo. En otras palabras, resolver los sistemas de potencia es determinar los flujos de potencia a través de los elementos del SEB. En esta primera transparencia he puesto todos los valores de entrada que se ingresan a un programa de estudio de flujos de potencia, como por ejemplo los datos de las barras, los datos de las líneas de transmisión, los datos de los generadores y los datos de las cargas. Aquí, bueno, podemos incorporar, dependiendo del modelo de la línea, dependiendo de la longitud, las características de parámetros eléctricos como resistencia, inductancia, capacidad. Todas esas características son un insumo, una variable de entrada datos de entrada hacia el estudio de flujos de potencia. Y a la salida, pues, de un estudio de flujos de potencia, yo tengo el voltaje en magnitud y ángulo, las potencias activa y reactiva, los flujos de corriente y las pérdidas de potencia en estos sistemas. Es básicamente resolver un sistema eléctrico de potencia. Ahora bien, el problema básico del estudio de flujos de potencia requiere que resolvamos ecuaciones no lineales. De ahí que los resultados que vamos a obtener mediante los métodos son aproximados y van a depender del número de iteraciones asociadas al desarrollo de la técnica que vayamos a utilizar. Entonces, estas técnicas para resolver ecuaciones no lineales, automáticamente se nos viene a la mente métodos numéricos, ¿no? Métodos numéricos, por ejemplo, el método de Gauss-Seidel, el método de Newton-Raphson. En flujos de potencia ya hablamos del método desacoplado rápido que parte del método de Newton-Raphson. Y hay otro método que se denomina flujos en corriente directa. En este trabajo combinamos Newton-Raphson con el desacoplado rápido. Bien, entonces, para cualquier tipo de barra, sabemos que las barras pueden ser una barra PV, barra PQ,
barra slack. Hay 3 tipos de barras, ¿no? Lo voy a poner por aquí para una barra PB, una barra PQ y una barra slack. Para cualquier tipo de barra, la ecuación que tenemos de la corriente en términos de su matriz de admitancias de barra se expresa de la siguiente manera, ¿no? La corriente es igual a la sumatoria de la admitancia por la tensión. Entonces, para entenderlo mejor, he puesto en este pequeño diagrama un sistema básico donde tendría un generador conectado a una barra 1, y en la barra 1 tendría una demanda, una potencia de demanda 1, potencia activa y potencia reactiva. Y en la barra 2 y en la barra 3 tendría 2 cargas, ¿no? Que les he llamado SD2 y SD3. Entonces, aplicando esta ecuación en este pequeño diagrama, pues yo diría que la corriente en la barra 1 es igual a la sumatoria de las admitancias correspondientes, ¿no? En este caso, IJ sería 1, 2 por el voltaje 2 más la admitancia I3 por el voltaje 3. Esto en realidad no es otra cosa que una ley de Kirchhoff de corrientes, ¿no? Es decir que la corriente I1 es igual a la corriente I12 más la corriente I13. Listo. Ahora, esto me va a permitir expresarlo también de manera, en términos polares, ¿no? En función de sus módulos y sus ángulos. Esta primera ecuación es fundamental porque a partir de esta ecuación yo voy a obtener las ecuaciones de flujos de potencia, como lo voy a mostrar a continuación. Si reemplazamos esta ecuación de corriente en forma polar en la ecuación de la potencia compleja de la barra I, las siguientes expresiones van a representar los flujos de potencia activa y reactiva en esta barra de acá, la barra I. Entonces, ¿cuál es la potencia compleja en esta barra? En esta barra I sería el voltaje en esta barra por la corriente I conjugada. Y esto da origen pues, a las 2 ecuaciones que tenemos aquí, ¿no? Donde PI y QI representan los flujos de potencia activa y reactiva que circulan desde la barra I hacia el resto del sistema. Estas ecuaciones constituyen ecuaciones algebraicas que son no lineales y que están en términos de variables independientes. Entonces, para todos los casos en sistemas de potencia se trabaja por unidad. Bien, entonces, una vez que tenemos identificadas ya las ecuaciones de flujo de potencia y la matriz de admitancias y esa relación que existe entre las corrientes y los voltajes en una barra, plantearemos el método de solución para esas ecuaciones, que es el método de Newton-Raphson. Si expandimos esas ecuaciones en series de Taylor en torno a unas condiciones iniciales estimadas, que en sistemas de potencia esas condiciones iniciales son que el voltaje en módulo es 1 por unidad y el ángulo es 0 grados. Entonces obtenemos como resultado este planteamiento matricial en relación a las variaciones de potencia activa y variaciones de potencia reactiva, y las variaciones del valor del ángulo para una iteración K. Este valor de K podría ir desde 1 hasta N. Esto sería ya dependiendo del número de iteraciones al cual está asociado el método. Entonces, este elemento central se conoce como matriz jacobiana, que en realidad es una matriz de derivadas parciales, que en una primera instancia tenemos un primer bloque de derivadas parciales de potencia activa respecto al ángulo. Esta submatriz se la conoce como matriz H. Luego tenemos una submatriz que relaciona las variaciones de potencia activa con las variaciones del módulo de la tensión, que es una matriz M. Una variación de potencia reactiva respecto al ángulo, que se la conoce como matriz N, y una variación de potencia activa respecto al módulo, que se la conoce como matriz L. Este sería, en resumen, el método de Newton-Raphson para sistemas de potencia. De aquí yo tendría que despejar esta delta, que es el ángulo, y B, que es el módulo de la tensión. Estos delta P y delta Q para la iteración K representan la diferencia que existe entre las potencias especificadas y las potencias calculadas, o sea, la potencia que sale de cada iteración y la potencia que yo tengo como dato en función de lo generado y lo demandado. Y estas potencias especificadas, como les decía hace un momento, bueno, las potencias especificadas en una barra es función de la potencia generada menos la potencia demandada en esa barra.
Entonces, si resumimos el método de Newton-Raphson usando cuatro pasos, los pasos serían los siguientes. Uno, plantear las condiciones iniciales, asumiendo para las incógnitas de voltaje el módulo 1 y el ángulo 0. Este 0 de acá representa justamente las condiciones iniciales, y este valor irá cambiando en función de cada iteración, ¿no? El B sub K de la iteración 1 será seguramente, por ejemplo, 1,02 con ángulo de 0,2 grados. Luego, el B sub K de la iteración 2 será 1,022 con ángulo de 0,23 grados, por ejemplo, ¿no? Esto es el que va a ir cambiando, pero claro, esta sería la primera iteración, la segunda, y esta es la condición inicial, ¿no? Tengo que partir para todo método numérico de una condición inicial. Entre más alejada de la solución esté la condición inicial, más iteraciones y por tanto más tiempo voy a tardar en llegar a la solución. Por eso es que una manera práctica en sistemas de potencia de plantear las condiciones iniciales es plantear uno con ángulo de 0 grados, porque generalmente los voltajes están cercanos a 1 por unidad y los ángulos están cercanos a 0 grados, entre más cerca del nudo generador estén. Esa es una característica inicial. Luego, hay que calcular las variaciones de potencia activa y las variaciones de potencia reactiva para cada iteración, así como los términos de la matriz jacobiana. Y si los componentes de este vector son menores que el error esperado, hay que detener el proceso, ¿no? Aquí determinaremos qué error requerimos, ¿no? Para mi sistema puedo requerir un error de 0,001 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9, etcétera, ¿no? Ese es el error que nosotros estimamos y al que queremos llegar. Entre más preciso queremos que sea el método, pues más iteraciones vamos a requerir. El siguiente procedimiento tiene que ver con obtener las variaciones de ángulo para cada iteración y las variaciones de módulo para cada iteración. Entonces eso se hace resolviendo las ecuaciones planteadas anteriormente y despejando me quedaría algo parecido a esto, ¿no? Donde el ángulo en una barra I de la iteración K más 1, la iteración, si es que fuera las condiciones iniciales, sería 0 más 1, 1 de la iteración 1 es igual al valor que tengo actualmente, más esa variación, producto de este reemplazo de esas condiciones en las ecuaciones de flujos de potencia. Y esto se cumple tanto para el ángulo de la tensión como para el módulo de la tensión. Y finalmente ya actualizo estos valores y vuelvo al paso número 2, ¿no? Vuelvo al paso número 2 y en el paso número 2 realizo otra vez la comprobación del error. Si el error se cumplió, se detiene el proceso. Si no se cumple, vuelve a darse de manera reiterada, ¿no? Ese es el algoritmo de funcionamiento de un método de Newton-Raphson. Entonces, el método desacoplado rápido se basa, en cambio, en que hay variaciones de potencia reactiva que afectan muy poco al ángulo, y las variaciones de potencia activa, en cambio, afectan de manera mínima a la tensión. El acoplamiento fuerte se da entre la potencia activa con el ángulo y la potencia reactiva con el módulo. Entonces, si recordamos en la diapositiva anterior, en esta de acá, que yo les planteaba jacobiana, esta jacobiana tenía 4 elementos, ¿no? H, M, N y L. Y acabo de decir que el método de desacoplado rápido se basa en que hay un desacoplamiento, ¿sí?, entre la potencia activa con el módulo, o sea, acá. Esto hay un desacoplamiento fuerte, al igual que la potencia reactiva con el ángulo. Entonces, basado en que existe un desacoplamiento muy fuerte, pues yo puedo anular estas matrices de acá, estas submatrices. Es parte del método, es la primera característica del método desacoplado rápido. Como digo que no afecta prácticamente las variaciones de potencia activa al módulo, perdón, pues hago que esto sea mínimo, se hace 0 y me quedaría solo la matriz H y la matriz L. Ese es el primer criterio que toma el método desacoplado rápido. Entonces, si introducimos unas simplificaciones adicionales, que voy a mostrarles a continuación cuáles son,
llegamos a un modelo de dos sistemas desacoplados con matrices de coeficientes constantes. Esta sería ya la solución de un método desacoplado rápido, donde, como les había anticipado, ya los elementos fuera de la diagonal principal toman un valor de 0 y solo me quedaría con la matriz H y la matriz L. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la principal ventaja es que, como lo comento acá, tenemos ya matrices de coeficientes constantes. Estas matrices de acá van a volverse constantes, y al ser constantes no hace falta que las tenga que calcular en cada iteración, como sí lo hace el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson, a estas matrices de acá, a esta matriz completa que se conoce como matriz jacobiana y a las submatrices, se las debe calcular en cada iteración. ¿Por qué? Porque dependen de esas variaciones de potencia activa y reactiva en función del módulo y el ángulo. Bien, entonces la principal característica de este método, y para poder hacer las simplificaciones de las que estoy hablando, es que este método se aplica solo en sistemas donde la resistencia es mucho menor que la reactancia, con una relación aproximada de 1:5 a 1:10, común en sistemas mayores a 200 kilovoltios. Entonces, normalmente en líneas de transmisión, ¿no? Líneas de transmisión, por ejemplo, una línea de transmisión de 500 kilovoltios, la resistencia es mucho menor que la reactancia inductiva. Luego, ese es un primer requisito, porque una de las simplificaciones que vamos a hacer para este método es justamente que esta resistencia sea 0. O sea, es tan baja que respecto a X yo la considero nula. Entonces, esas hipótesis simplificadoras de las que estoy hablando son las siguientes, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar delta P sobre B y delta Q sobre B en el método de Newton-Raphson, ahora en el método desacoplado rápido se utiliza simplemente, en vez de utilizar delta P y delta Q, utilizamos delta P sobre B y delta Q sobre B. Además, vamos a asumir que el coseno del ángulo que existe entre una barra I y una barra J es aproximadamente 1. ¿Sí? Entonces estamos asumiendo al decir esto que el coseno que existe entre una barra I y una barra J es aproximadamente 1. Estamos diciendo que ese ángulo es prácticamente despreciable, ¿no? A eso nos referimos, a que es 0. ¿Sí? Para que eso se cumpla, esto debería ser aproximadamente 0. ¿Sí? O sea que no existe flujo de potencia activa. También que la conductancia por el seno del ángulo es mucho menor que la susceptancia. Y además que la potencia reactiva es mucho menor que la susceptancia IJ. Esas son 3 condiciones adicionales. Luego vamos a omitir en el sistema las reactancias y los condensadores en paralelo, incluyendo los del modelo pi de las líneas de transmisión, y se utiliza el valor nominal para las tomas de los transformadores. O sea, vamos a asumir que T es 1 por unidad, mientras que en la matriz L se van a ignorar los transformadores desfasadores. ¿Sí? Estas son las dos matrices que quedaron en el método, ¿no? De la diagonal principal. Entonces, vamos a asumir justamente estas características. Recuerden que los transformadores tienen una característica, que pueden tener tomas o taps para para regular la tensión. Entonces, si es que asumimos que la relación de transformación es 1 por unidad, eso simplifica muchísimo el modelo. Un modelo de un transformador con relación de transformación 1 por unidad es esto, ¿no? Es simplemente, si esta es la barra I y esta es la barra J, es simplemente una impedancia de cortocircuito en serie, lo cual ayuda a simplificar mucho más el cálculo. Entonces, si tomamos en cuenta todas estas consideraciones, se tiene que esas variaciones de potencia respecto al módulo de la tensión y las variaciones de potencia reactiva respecto al módulo de la tensión van a ser igual a menos una matriz que se va a llamar B' por las variaciones del ángulo, y menos una matriz que se va a llamar B2' por las variaciones del módulo de la tensión, donde justamente estas matrices B' y B2' van a ser la parte imaginaria de la matriz de admitancias, y en ambos casos son matrices constantes, que no van a tener que estarse calculando en cada una de las iteraciones. Por eso se construyen y se factorizan una sola vez.
Y los sucesivos cambios de magnitud, de voltaje y de ángulo de fase van a ser los que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que he hecho es plantear la ecuación despejando esta variación de ángulo y esta variación del módulo de la tensión. Entonces es así como obtengo las variaciones para cada iteración en el método desacoplado rápido. Luego el método combinado se basa en lo siguiente. Generalmente los voltajes, las condiciones iniciales son voltaje 1 y ángulo 0 grados, puesto que las tensiones en los nudos se aproximan a los valores nominales en condiciones normales de operación y los ángulos se aproximan a 0 entre más cerca del generador estén. La ventaja principal del método, del segundo método que vimos hace un momento, el flujo desacoplado rápido FDR, radica en que hay una gran rapidez con la que se obtienen esos voltajes en el sistema. ¿Por qué se tiene una gran rapidez? Porque es un método que tiene muchísimas simplificaciones. Y el solo hecho de que ya no tengo que calcular la jacobiana en cada iteración y esa jacobiana tiene derivadas parciales, pues hace que sea muchísimo más rápido que el método de Newton-Raphson. Sin embargo, el método de Newton-Raphson arroja resultados bastante cercanos a la solución con la mejor convergencia de todos los métodos. O sea, el ideal, si quiero ser preciso en mi resultado, es el método de Newton-Raphson. Entonces aquí la hipótesis fue, ¿qué tal si planteamos un método tal que combine las dos bondades de estos dos métodos, ¿no? ¿Qué tal si yo utilizo, en lugar de plantear condiciones iniciales de 1 con ángulo de 0 grados para el método de Newton-Raphson, calculo la primera iteración del método de FDR y ese resultado de la primera iteración está más cercano a la solución? Y ese resultado lo ingreso como condiciones iniciales del método de Newton-Raphson. Eso es el método combinado. Calcular, hacer una corrida de flujos de potencia con el método de FDR de una primera iteración o una segunda iteración o hasta una tercera iteración del método de FDR y ese resultado incorporarlo como condición inicial de Newton-Raphson. Luego, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a conseguir que las iteraciones de Newton-Raphson se reduzcan porque el valor de la condición inicial será más cercano a la solución. Es justamente lo que planteo aquí. ¿Sí? Entonces combinamos ambas técnicas de la primera, segunda o tercera solución de FDR para que sean las condiciones iniciales del método de Newton-Raphson. Entonces utilizamos cuatro casos de estudio. Este es un primero que es un ejercicio planteado en Glover y Sarma, un sistema de 5 barras con estas características de las líneas de transmisión, de resistencia por unidad, reactancia por unidad y la susceptancia por unidad. Entonces aquí tenemos identificado una barra slack porque conozco el módulo y el ángulo de la tensión. Tengo aquí identificada una barra PB porque conozco el módulo de la tensión y también la potencia, ¿no? La potencia especificada en esta barra que sería la generada 520 menos la demandada 80. Y luego el resto de barras que se denominan barras PQ. ¿Sí? Esto va a hacer que yo tenga en el sistema a resolver una jacobiana de 7 por 7, ¿no? O sea, la jacobiana que voy a tener para este sistema con las incógnitas asociadas al sistema va a ser de 7 por 7, porque desconozco, por ejemplo, desconozco aquí el voltaje 2 con el ángulo 2. Desconozco en la barra 5 el voltaje 5 con el ángulo 5. Tampoco en la barra 4, el voltaje 4, perdón. El voltaje 4 con el ángulo 4. Y en la barra 3, lo que desconozco es el ángulo, porque conozco el módulo de la tensión, que es 1,05. Luego el ángulo de 3 también es una incógnita, ¿no? Entonces, si analizamos este sistema, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 incógnitas. Por tanto, mi matriz jacobiana va a ser una matriz de dimensiones 7 por 7. Entonces, esto me da 49 derivadas parciales para cada iteración. Es un proceso bastante extenso y un sistema muy, muy sencillo de apenas 5 barras.
podemos ver ya el tamaño de inconveniente que tengo al utilizar el método de Newton-Raphson para resolver los sistemas de potencia. El caso número 2 es también un sistema de 5 barras, en cambio este es de Granger y Stevenson, otro libro en sistemas eléctricos de potencia. Entonces aquí identificamos una barra slack, la barra PB, y el resto también tenemos barras PQ, ¿no? Luego aquí la jacobiana también sería de 7 por 7. Este ejercicio originalmente tiene una característica que es la derivación. Fíjense aquí que este ejercicio tiene un transformador, y este transformador tiene un tap, ¿no? Una toma, tomas es como se le conoce generalmente a esto, y tiene unas tomas que están en un valor de 0,975, o sea, es diferente a 1 por unidad. Entonces, una de las ventajas de utilizar aquí el método combinado va a ser que, como voy a utilizar Newton-Raphson sí que trabaja con la derivación. En cambio, FDR, esa derivación le volvía 1 por unidad automáticamente. Entonces, con el método de Newton-Raphson voy a tener un resultado mucho más preciso. Pero y ahora si combino los dos métodos, pues aparte de que sea preciso, pues va a hacerse en menos iteraciones, que es el objetivo de este trabajo. El caso número 3 tiene que ver ya con un libro de Sadat que es similar, ¿no? Exactamente el mismo procedimiento, con 5 barras. Y además utilizamos el IEEE de 9 barras. El mismo caso, 2 barras PB y el resto barras PQ. Entonces, ¿a qué resultados llegamos aplicando este método? Puesto aquí en esta gráfica, el número de iteraciones tomando como condiciones iniciales la primera de FDR, y vemos para todos los casos qué es lo que pasaría con un error de por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 5 y por 10 a la menos 7. Recuerde que entre más bajo sea el error, pues más iteraciones voy a requerir, porque es más preciso la solución. Entonces veamos que en el método de Newton-Raphson, por ejemplo, para el ejercicio de Glover, yo tuve 4 iteraciones, en el método de FDR tuve 13 iteraciones, pero con el método combinado apenas tuve 3 iteraciones. Luego, si nos fijamos en todos los resultados, prácticamente en los 2 primeros casos, perdón, el número de iteraciones se reduce respecto a Newton-Raphson. En el ejercicio de Sadat y en el ejercicio de la IEEE de 9 barras, pues esas iteraciones se mantienen, ¿no? Eso lo hice también cuando tomo como condiciones iniciales la segunda iteración de FDR. Si las tomo como condiciones iniciales la segunda, vemos que ya en el caso del ejercicio de Sadat y en el ejercicio de Newton-Raphson, ya en el ejercicio de la IEEE, perdón, del método de Newton-Raphson, que estaban 12 iteraciones, pasa a ser una iteración. Para una precisión del 1 por 10 a la menos 7, pasa de 3 a 2. Prácticamente en todos los casos se logra reducir una iteración. Y si utilizo la tercera iteración del método de FDR, pues la diferencia no es mucha comparada con la segunda, ¿no? Sigo pasando de 2 a 1, de 3 a 1 y de 3 a 2. En conclusión, hay una reducción del número de iteraciones utilizando el método combinado respecto al método de Newton-Raphson. Y finalmente lo que se hizo en MATLAB es evaluar los tiempos de compilación utilizando 2 computadoras, una Dell y una Acer, una Core i5 y una Core i7, para evaluar cómo se comportan los tiempos. Entonces, podemos ver en esta gráfica para la tolerancia de por 10 a la menos 3, en el primer caso estamos con rojo y con el triángulo, me parece que este es negro, ¿sí? Con rojo y negro sería la señal que está por aquí y la que está por acá. Estas 2 señales representan la computadora número 2, que era una Core i7, ¿no? Entonces, evidentemente, el procesamiento es mucho más bajo que la Core i5, pero lo que me interesa aquí un poco es evaluar no el procesamiento o el tiempo de procesamiento de las 2 computadoras, sino de los 2 métodos. Entonces, fíjense que los tiempos son bastante similares, ¿no? Porque aquí estamos hablando de 6.5 a 7 segundos. En esta escala estamos hablando de que tenemos milisegundos de diferencia. Y eso se cumple en los 3 casos. Entonces, si nos vamos acá, igual, ¿no? O sea, los tiempos de compilación que tiene el método de Newton-Raphson y el método combinado son prácticamente idénticos, ¿no? No hay mayor diferencia. Entonces, justamente como conclusión de este trabajo,
obtuvimos que el método combinado reduce el número de iteraciones respecto al método de Newton-Raphson, siempre que se cumpla la restricción de XR, ¿no? de que X sea menor que R. Y luego que el tiempo de compilación de Newton-Raphson y de este método combinado, en todos los casos tiene variaciones de décimas de segundo prácticamente despreciables en los 4 casos de estudio. Entonces los tiempos son prácticamente idénticos en cuanto al procesamiento. Y el método de Newton-Raphson requiere mayor tiempo de procesamiento respecto al de desacoplado rápido porque la construcción de la matriz jacobiana depende de las derivadas parciales o número de variables de estado desconocidas. De ahí que los tiempos del método combinado van a ser similares a los del Newton-Raphson. Estas serían las conclusiones. Nosotros estamos trabajando todavía en este proyecto, ampliándolo para probar el método combinado con muchas más barras y reducir los tiempos de compilación. Esto sería todo respecto al tema. Gracias. Muchísimas gracias a usted, William. Muy buena presentación, muy clara su exposición y con alto nivel técnico. Bueno, queda abierta la sesión de preguntas. Tenemos 7 minutos para preguntar, así que si en sala hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o si Ana María me confirma alguna pregunta en el Facebook, con mucho gusto está William para responder. William tiene una pregunta de Edgar que dice, ¿qué sucede con el flujo desacoplado rápido si se considera que la resistencia es mayor que la reactancia? Y si para cualquier valor de la condición inicial siempre se garantiza la convergencia del método Newton-Raphson. Correcto, claro. El tema es que el método de desacoplado rápido, voy a ponerlo por acá para poder explicarlo mejor. Eso lo tenía por aquí. El tema es que en el método desacoplado rápido, cuando la resistencia se aproxima a la reactancia, por ejemplo, en sistemas de distribución, es bastante común en sistemas de distribución que la resistencia de hecho llegue a ser aproximadamente igual a la reactancia o que la resistencia sea mayor que la reactancia. Si uno resuelve un método desacoplado rápido con estas características, el método no converge. Entonces, uno va a tener un problema aquí porque al hacer esta suposición de que la variación de potencia reactiva con respecto al módulo de, perdón, al ángulo y la variación de potencia activa respecto al módulo de tensión son nulas, eso tiene que ver también con esta característica del sistema. Entonces, si es que, en conclusión, si es que la resistencia no cumple estas condiciones, el método no va a converger y voy a estar en un lazo cerrado infinitamente, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Me parece que había otra pregunta respecto a las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales en sistemas de potencia es algo que se discute a partir de un criterio que lo tenía por aquí. Las condiciones iniciales se determinan como 1 y 0 grados porque son los valores más próximos a los nominales, ¿no? En por unidad. Luego, si es que las condiciones iniciales son diferentes, yo ese criterio no lo puedo tomar de manera aleatoria. Entonces, ¿cuál era mi objetivo en este trabajo? Que las condiciones iniciales sean justamente las que salen de un método, que es en este caso el FDR. Entonces, al tener unas condiciones iniciales mucho más próximas a la solución, consigo que el método de Newton-Raphson sea mucho más rápido, converge en menos iteraciones. No sé si esa es la respuesta adecuada a lo que me preguntaba el compañero. William, hay una pregunta, y no sé si con esto respondió esto. ¿Por qué decidieron comparar entre estos dos métodos únicamente? Ok. Voy a regresar también para explicarlo un poco acá. Lo que pasa es que el método de Newton-Raphson tiene la ventaja de que es el método más preciso. Entonces, mi idea era que comparemos las bondades que tiene el método de Newton-Raphson, que es un método muy, muy, muy preciso,
con el método desacoplado rápido, porque estos dos están directamente ligados, están fuertemente ligados. Prácticamente el procedimiento en el algoritmo es el mismo, con excepción de que aquí tengo una jacobiana que hay que obtenerla en cada iteración, y acá no tengo jacobiana, porque aquí obtengo el resultado directamente de la matriz de admitancias. Entonces, como el procedimiento es bastante similar en prácticamente todos los pasos, pues se decidió hacer esta combinación. El método de Gauss-Seidel, por ejemplo, no tiene nada que ver con el método de Newton-Raphson o con el método desacoplado rápido. Por tanto, hacer una combinación de estos no sería viable, ¿sí? Esa fue la razón por la que se decidió hacer esa combinación. Perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer no, William. Le agradecemos nuevamente su exposición, muy clara y técnica. Es usted muy amable. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.